Hola a todos, esta es la sección de podcast que hablamos del libro de la nueva serie de los chicos que se estrenará el 31 de octubre. Este espacio lo hacemos todos los viernes a la noche. Dejo los horarios en la descripción. También le dejamos el link de la compra para el libro y el link del tráiler piloto para que puedan ver de qué se trata la serie. Antes de comenzar, le pedimos que nos siga en las redes sociales. Muchas gracias. Bueno, ya dijimos, habíamos terminado el viernes pasado, habíamos terminado con que Sky y Tube estaban Saquet averiguando todo. Tiene todo conexión, aparecer todo el conexión es de un ex policía que trabajó ahí y se fue a vivir a una cabaña que supuestamente era un lugar, un cementerio y un lugar donde vivía un chamán que practicaba magia negra. Así que también nos revelaron que todo esto es producto de una magia, de un ritual de magia negra. Están las desgracias de sus víctimas a su beneficio. ¿Qué más? Bueno, vimos que tú ahí para averiguar información sobre un fantasma tuvo que pagar un precio de cortarse las manos, así que estaba en el hospital. En la comisaría era todo un caos. La única que quedó es Darín, que quedó atrapada, pobre, con Bom en la oficina forense. Bom es uno de los youtubers, esperando a que venga la ayuda, porque lo había llamado a Kim para que lo vaya a rescatar. Así, algo más que me olvidé, chicas, algo más. Resumen, agregar algo. Creo que lo más importante lo mencionaste todo. Y claramente, y el último capítulo termina en esto, termina en este caos que estaba en la comisaría con Darin y Boom que estaban ahí esperando que llegara King. Ah, y lo otro que Sei había tenido un accidente, así que también lo teníamos un poco fuera de todo el panorama y el caos. Perfecto, está Sí bien. a todo lo que dijeron, porque yo no me acuerdo ni lo que hice ayer, pero sí a todo. Bueno, como son capítulos muy largos, yo diría que ya empecemos. Pero sí, lo último que había pasado es que Sei tuvo el accidente, ya estaba en el hospital con Tup, pero tenía que ir a averiguar la cabaña donde vivía este policía con su esposa que era enfermera, dos hijos. Entonces comenzamos con el expediente 33, que dice el dueño del Freedive. Viernes y dueño del viernes. Singa se dirigió a la casa donde le indicó Char, el primo de Tub, para averiguar sobre este policía y su familia. Cuando llegó a la casa recibió el llamado de Meg. Anteriormente él había pedido que busque información sobre este policía y sobre toda su familia, si hubo cambio de nombre o a dónde se dirigió. Dice que Meg le dijo que el policía estuvo al servicio en la comisaría de Sinsaquet por casi 40 años. Y después se mudó al pueblo donde estaban ahora, cuando se casó con la enfermera y tuvieron dos hijos. El niño llamado Anupap y la niña Pantapom. Y dice que hace como 20 años que no se sabe de ellos. Y de toda la familia. A Meg le pareció raro porque dice que no hubo registros de académicos, ni hospitales, ni nada. Es como, dice Meg, es como que se desaparecieron por completo. Y ahí Singa le dijo, ¿y si sus datos fueron borrados? Meg se quedó como diciendo, ¿cómo fueron borrados? Entonces dijo, Isun, antes de renunciar, pudo haber borrado todos los datos de ellos del sistema.
para que no quede registro de ninguno. Y dice que, bueno, así que Singa le manda la ubicación a Meg donde estaba, le dice que contacte a la policía local y que vayan todos ahí. Meg le dice qué está haciendo ahí. Y ella le dice, yo tengo el presentimiento que acá se originó. Entonces, cuando Meg vio la ubicación, le dijo, pero esa es una gran parte de un cementerio, le dice. No me extrañaría. Dice, después le preguntó Meg si pudo contactarse con Sei. Le dijo que no, entonces ahí Meg le dijo, yo no puedo contactarme con nadie de la comisaría. Es como que sí, y ahí se cortó la llamada porque Singa se quedó sin batería en el celular. Entonces, bueno, después cuando tiró el celular en el coche y bajó para ir a investigar la cabaña. Dice que vio toda la casa llena de meleza, lo único que se iluminaba eran los faroles del auto. Se veía que no había nadie, pero sintió como si fuera que lo observaban. Singa agarró la linterna para iluminar el camino. Era todo tan silencioso que solo podía escuchar su respiración y los pasos de las hojas secas. Lo que le pareció extraño porque era tan silencioso para una situación normal. En el momento que pisó el porche de madera podrida, la atmósfera cambió. Una ráfaga de viento rugió como si se estuviera formando nubes de tormenta. Los cuervos y los otros animales chillaron, y el crujido de las hojas sonaba como un grito. Singa se quitó el arma de la cintura y lo sostuvo en su mano. Aunque sabía que el verdadero asesino probable no estaría allí, lo que fuera que había estado obstruyendo el caso no estaba muy lejos. Cada paso sobre el crujiente suelo de madera resonaba. Singa empujó la destartalada puerta de madera, liberando una nube de polvo que le hizo levantar el brazo para cubrirse la nariz. Barrió con la linterna alrededor, revelando que la casa parecía perfectamente intacta, a la que solo le faltaban sus habitantes. Los muebles e incluso los electrodomésticos seguían allí. Singa cruzó el umbral con cautela, temeroso de destruir cualquier prueba si se trataba de una escena de crimen. De repente escucha a alguien correr, pero cuando alumbró la linterna no vio nada. Y entonces pensó en Tub, dice que menos mal que no estaba ahí con él, porque si no se moría de miedo. Esta era la casa de 2 pisos hecha completamente de madera. No importaba en qué dirección caminara, el crujido de las tablas siempre lo seguía. Se acercó a una vitrina cerca del televisor e iluminó el interior con su linterna. Vio fotos de unos niños, de una niña. El niño sentado en una silla de ruedas, mientras que la niña, con ropa deportiva, sostenía un trofeo de carreras de revelos. Su rostro irradiaba felicidad a diferencia del niño, que parecía débil y descontento. Debajo de las fotos había varios certificados de logros académicos, y otra vez aparecía el nombre Anupap. De repente, Singa escuchó algo. Y Singa se giró inmediatamente hacia la voz familiar de una joven que recordaba. Aunque sabía que era imposible, sus piernas se movieron hacia el sonido sin dudarlo. Hermano, hermano, decía llorando. La voz y el sonido de sollozos provenían de la escalera. Singa siguió el sonido bajando su arma con la linterna, iluminando cada escalón hasta que llegó arriba. El sonido de la carrera le hizo levantar la linterna y mirar a su alrededor, pero todo lo que encontró fue vacío. Hermano, tengo miedo. Todos llorando. Maisa. Arriba había 4 puertas, con solo una ligeramente abierta. Singa caminó hacia ellas sin... Al empujar la puerta para abrirla, se encontró con una visión inesperada. El olor rancio y metálico de sangre lo golpeó de inmediato, haciendo que Singa arrugara la nariz.
Había escritura gemer tallada en el suelo de madera del centro de habitación con manchas de sangre salpicadas por las paredes. Cráneos de animales humanos estaban apilados en una esquina. En el altar había ofrenda de restos secos, figurillas de arcilla y varias formas y un busto envuelto en una tela roja con símbolos sagrados. Este altar estaba claramente dedicado al culto de los espíritus en el lugar de las deidades religiosas. Maldita sea, Singa iluminó con una linterna la parte superior del altar y vio que había un cráneo humano, con mechones de pelo largo, lo que indicaba la preferencia del género específico. Por tu culpa morí. La voz desde atrás hizo que Singa apretara los labios. Entrar a este lugar lo había expuesto al joven inspector a sus fuerzas malévolas. En el dominio de los espíritus supremos. Maisa, dijo Singa, sabiendo que la habitación estaba llena solo de polvo, sino también de partículas de ceniza de huesos de la tela roja, que parecían flotar en sus densos ojos de tigre. Singa vio a una joven de pie junto a la puerta, que apenas llegaba a su muslo. Tiraba al suelo con el cuerpo empapado de pies a cabeza, con agua goteando de su cabello. Su vestido blanco hacía temblar las manos de Singa. ¿Te quedarás conmigo? Por favor, quédate conmigo. El tono suplicante, tan lleno de dolor, hizo que Singa se mordiera el labio inferior con fuerza. Ese día, su hermana también usó el mismo tono para hablarle. Lo siento mucho, Mai. Quédate conmigo, muere conmigo. Una cuerda cayó de las vigas, aterrizando justo frente a Singa, como si fuera tensionada. Una invitación para que el joven inspector se sacrificara. ¡Pising! Tuk se despertó sobresaltado en su habitación del hospital, empapado de sudor por la pesadilla que había tenido. Fue a su alrededor a Singa, pero no lo encontró. Agarró su teléfono para llamarlo, pero le agarró el contestador. Entonces no le importó arrancarse la intravenosa y salió de la habitación ansioso. Pero antes que pudiera llegar más lejos, Charles lo agarra. Tub ansioso le dijo a Singa. Y dice que, el Charles le dijo que Singa le había pedido indicaciones para llegar a la casa del policía. Tub, al escuchar eso, se le estrujó el corazón, poniéndolo más ansioso. Le dice a Charles si tenía coche que lo lleve ahí porque Singa corría peligro. Charles, al verlo tan ansioso, le dijo que vaya por las escaleras de emergencia, que lo esperen en el auto, que trate de que nadie lo vea o lo traerían de vuelta. Tub asiente y se va por donde le dijo Charles. Mientras iba por las escaleras no le importó ver ningún fantasma. Lo único que le importaba era salvar a Singa, porque sabía que lo que soñó no era un simple sueño, sino que de verdad Singa iba a ahorcarse. Después volvemos a la comisaría. Dice, Kim llegó a la comisaría, le pareció extraño que todo estaba silencioso, lo que le hizo agarrar su arma, tenerlo en posición. Entró despacio y empezó a oler sangre, lo que hizo que esté más alerta. Llegó y vio a 2 oficiales heridos, con armas blancas las piernas, pero todavía respiraban. Debido a que estaban con el caso del templo y inspeccionaron de varios lugares, no había muchos oficiales de servicio en ese momento. Siguió inspeccionando el lugar y al llegar a la celda vio que el abad seguía ahí y le pareció extraño, ya que cuando le llamó a Darín le había dicho que estaba sola con Bomb y que el abad ya no estaba. Le habla al monje y le dice que levante las manos, y el abad luego de levantarlas le dijo que escuchó el grito de una mujer antes que se apagaran todas las luces, que debería ir a verlo. Y le dijo que se quedara ahí y fue directo a las oficinas forenses. En el camino se encontró con el teniente Pom herido, respirando con dificultad. Quiso llamar por ayuda, pero los teléfonos no andaban por el corte de luz, y él perdió el celular cuando socorrió a Sei. De repente escucha a alguien reírse diciendo, el viernes ha llegado.
King se detuvo inmediatamente al oír la risa aguda y espeluznante. Estaba en el pasillo que conducía a la sala forense, pero antes de poder continuar, tuvo que pasar junto al fantasma de una mujer que estaba de pie en el medio del camino. King le dispara al fantasma, lo enfrenta y el fantasma, gozando lo que estaba haciendo King, le decía dispara, dispara. King siguió disparándole, pero el fantasma solo se reía. King era una persona escéptica sobre lo sobrenatural como Singa. Darín dio un salto al oír los disparos desde afuera. Se levantó y corrió hacia la pequeña ventana de la puerta, pero solo vio el pasillo vacío. Dijo, podría ser King. No salga, es peligroso. Bom agarró la muñeca de Darín. Entonces, ¿qué podemos hacer? No sabemos quién disparó esos tiros. Y Bom le dice, iré a comprobarlo yo mismo. Espera, intentaré llamarlo. Darín sacó el teléfono y marcó el último número, pero la llamada no recibió respuesta. ¿Por qué no contesta? Entonces me encabulliré a comprobarlo, dijo Bom, e inmediatamente abrió la puerta, ignorando cualquier protesta. Darín caminaba de un lado a otro con ansiedad. Siguió mirando hacia afuera hasta que oyó dos disparos más. La puerta se abrió de nuevo y Bom regresó jadeando. Vamos, es verdad, King está acá. ¿De verdad? Le dice Darín. Jadeando le dice, le disparó a la Bat, estamos salvados ahora. Darín se sintió tan aliviada y salió apresuradamente de la habitación, sin darse cuenta de que la persona que una vez respiraba con dificultad, detrás de ella ahora estaba en silencio. Salimos de aquí, estaremos a salvo. Nadie fue capturado, así que no tuvo éxito. El nacido del viernes ha llegado, solo falta un día. Darín se congeló ante las palabras detrás de ella. Un escalofrío le recorrió la columna y su corazón, antes tranquilo, comenzó a acelerarse de nuevo. Y le pregunta, ¿qué quiere decir? King. La voz se acercó a su oído y le dijo, nació un viernes, ¿no? De repente muchos fantasmas aparecieron detrás de Bom lentamente. Y Darín vio cómo la expresión de Bom fue cambiando a una sonrisa espeluznante. Sin pensar, decidió correr sin rumbo. El fantasma, después que estaba con King, empezó a cantar una canción de cuna, hasta que King dio el último disparo. El humo del cañón de la pistola se desvaneció lentamente y la escena se volvió más clara. El fantasma inclinó la cabeza y le sonrió a King, mostrando los dientes. Cuando desapareció, lo que quedó fue sangre que goteaba de la última bala. ¡Darín! Bueno, ahí pasamos al expediente 34, que dice secretos de abajo. El cuerpo de Darín se desplomó en el suelo justo cuando Bob la seguía. Tocó con la cabeza y la miró a Darín, que respiraba con dificultad con ojos vacíos. No había ni compasión ni lástima, solo vacío y falta de emoción en su mirada. ¡Darín! Gritó King, corriendo, y se arrodilló quitándose rápidamente la chaqueta del traje para presionar la herida del estómago de Darín y detener la hemorragia. Darín intentó decirle lo de Bom, pero no podía hablar. Después Bom, burlándose de Kim, dijo, creo que intenta decir que soy el asesino. Kim lo apuntó sin pensarlo y Bom, en su juego de psicópata, le dice, ¿vas a disparar de nuevo? Podrías herir otra vez a un inocente. Retrocede, gritó Kim al tumbar a Darín antes de apuntar con su arma al joven aparentemente inocente. Bom levantó las manos por encima de la cabeza en un gesto de rendición, pero la sonrisa en su rostro no mostraba remordimiento. Estás arrestado por asesinato y agresión a un oficial. ¿Saben lo que es más divertido? Bom le sonrió a Kim sin miedo, a pesar de que su arma le apuntaba a la cara. Es cuando todo sale según lo planeado.
No me importa lo que digas y no tengo miedo a tu fantasma ni nada. Date la vuelta y pon las manos detrás de la espalda, sin trucos. Y Bond le dice, ¿no tienes miedo? Si no hubieras tenido miedo, esa bala no le habría dado a nadie. Dije que te dieras la vuelta. Miró a Darín tirando en el suelo. Bond se rió entre dientes como si le pareciera divertido. Hizo lo que le dijeron girándose hacia la pared. Y le dice, se dice que las personas nacidas en viernes tienen mentes fuertes, coraje y compostura. El anciano que te precedió era igual que tú. King hizo una pausa cuando estaba a punto de esposar a Bond. La víctima anterior, nacida un viernes, era el señor T. Pero solo ver a su esposa muerta lo hizo arrastrarse como un perro. Debería haberlos visto balbucear frenéticamente, suplicando por el regreso de su esposa. Ja, ja, ja. Cállate. Un lado de las esposas estaba bien apretado, pero cuando estaba a punto de esposarlo por completo, una voz detrás de él lo hizo detenerse. King. Para ese anciano, su esposa parecía ser lo más deseable. ¿Y tú? ¿Tu trabajo? ¿Tu dinero? ¿Tu posición? ¿Poder? ¿O tu ser amado? Singa. Singa estaba de pie frente a él sosteniendo un arma. La voz que lo llamaba no tenía ira, decepción ni frialdad. Era el Singa que todavía lo amaba y obedecía como en el pasado. Sí, eso era cosa del pasado. Su relación había terminado. King cerró la otra esposa en la muñeca de Bond antes de darse la vuelta. Ve a jugar con fantasma a la cárcel. Jaja, no vas a caer en la trampa, ¿eh? ¿Crees que el otro no caerá también? ¿Qué quiere decir? ¿Sabe dónde tuvo lugar el primer ritual? Invocar espíritus es muy difícil, especialmente los vengativos. Por eso se necesitaban más sacrificios. Mi padre casi no logra porque había muchos espíritus horribles allí. Cualquiera que entre accidentalmente lo tendrá difícil. Bond se giró para mirar a la persona que estaba detrás de él. Sus ojos brillaron de nuevo, disfrutando, jugando con las emociones de los demás. Te daré una pista, sin Saquet. Los ojos de King se abrieron de par en par al darse cuenta que la pista se refería a Singa. Justo cuando estaba pensando en cómo contactar a su antiguo amante, una sombra pasó detrás de él, lo que hizo girarse, pero era demasiado tarde. El sonido de metal golpeando la carne resonó por toda la zona, seguido por el sonido de un joven cayendo al suelo, con un líquido rojo fluyendo de la cabeza, extendiéndose por todas partes. Los espíritus inferiores se abalanzaron sobre la sangre, lamiendo con avidez. Papá sigue tan fuerte como siempre. Deja de ser tonterías, termínalo rápido, tenemos que realizar el ritual mañana. Lo sé, de todos modos todavía tenemos que esperar a ese chico. La mano arrugada sacó una llave del bolsillo de King y abrió las esposas de Bond. ¿Por qué no usas a alguien más? Hay muchos nacidos el sábado. Ese chico, un espíritu está unido a él, lo necesita. Puede prolongar tu vida. Esta vez no es por mí. Bond usó una lengua para empujar su mejilla antes de arrastrar a los inconscientes de Darín hacia el estacionamiento. Esta vez es por ti. Bueno, Tub estaba con Char dirigiéndose con el auto a la casa. Tub estaba muy ansioso, lo que puso nervioso a Char. Tub le pidió que se apure. Chan dijo que no podía apurarse porque no había luz y podían chocar. Le preguntó por qué estaba tan ansioso, qué le pasaba, cómo sabe que el inspector estaba en peligro. Tub no le quiso responder con la verdad, ya que lo podía tratar de loco. Solo le dijo que había un asesino en la casa, que solo él sabía. Después le hizo doblar rápido porque vio fantasmas, pero una vez que entraron más en el bosque, Tub no vio ninguno más. Se dio cuenta que los fantasmas podrían evitar ese lugar porque seguro que hay algo más fuerte viviendo allí. Cuando llegaron al lugar, ambos sintieron un frío escalofriante. Vio el auto de Singa, pero dentro de la casa había un fantasma que lo esperaba con una sonrisa macabra. Tub bajó del coche
y le dijo a Chan que no se mueva de ahí. Chan, asustado, le dice: no tenías que decírmelo, no iba a bajar de todos modos. Tub tomó valor para ir a la casa, lo único que quería era salvar a Singa, pero antes de salir completamente del coche, Chan lo agarró del hombro y le dijo: no entiendo lo que está pasando, pero el tío Chan me dio esto. Dijo que se lo dejó Luak Wu, que te lo diera en un día sagrado, pero como saliste temprano, me lo dio a mí para que te lo dé. Tub vio lo que le entregó Chan y era un amuleto de Buda como que lo había perdido. Recitó la oración de protección como lo había enseñado y se lo puso. Tub salió del coche y entró en la casa con determinación. Su corazón estaba acelerado, pero ya no podía dar marcha atrás. Se retiraba, sería el próximo fantasma. Dentro de la casa estaba en silencio, solo el polvo flotaba en el aire por el largo desuso. Tub usó los faros del coche para navegar sin tener nada más consigo. Pising, ¿dónde estás?, gritó Tub explorando los alrededores. Vio a una mujer fantasma con ojos blancos y una sonrisa escalofriante. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? El fantasma le dice que el Yaska debe morir ahí, que es el sábado, pero Tub le enfrentó diciéndole que el sábado era él y no. No eres Mae Su, no eres la señorita Chava, solo eres un espíritu vengativo invocado aquí. Darle la vida a otros no te convierte en un dios, tu amo tampoco. Después de que Tub dijera eso, el fantasma gritó sacudiendo toda la casa, obligándole a taparse los oídos. La actitud juguetona se desvaneció, reemplazada por rabia. Sus ojos casi se le salieron de sus órbitas. El rostro de la mujer de mediana edad se distorsionó gradualmente de forma grotesca, revelando profundos cortes con sangre carmesí goteando al suelo. Sus extremidades se retorcieron en forma antinatural, creando una visión horrible que Tub apenas podía soportar mirar. voy a matarte, decía el fantasma. Ella se abalanzó sobre Tub justo cuando él empezaba a subir corriendo las escaleras. El sonido de alguien arrastrándose le siguió y cuando miró hacia atrás vio mano retorcida extendiéndose hacia su tobillo. Sus afiladas uñas clavaron en su carne haciendo morderse el labio. El dolor del dolor. Luchó por subir al piso superior, pero fue retenido, incapaz de moverse. Recitó todas las oraciones que conocía para disipar el fantasma, pero nada funcionó. Mami, ¿puedo comerlo ahora? Tub miró a la chica sentada a lo alto de la escalera, balanceándose con las piernas. Su cuerpo se había transformado, quemado de cabeza a los pies. Los pies se agrietó para revelar carne roja que contrastaba con la epidermis negra carbonizada. Sus ojos seguían huecos tal como había visto antes, pero ahora estaba lanzando un par de globos oculares de un lado a otro como juguetes. Ese rostro miró a Tub antes de reír. No salía ahora, realmente moriría ahí. Ayúdame, por favor, ayúdame. El dolor en su tobillo desapareció, devolviéndole a Tub a su libertad. Se giró para mirar y vio al fantasma femenino que impedía que el fantasma de abajo llegara hasta él. Gracias, gracias. Se giró para mirar hacia arriba cuando solo vio vacío. Subió rápidamente. ¡Ting! ¡Ting! El joven luchó por levantarse y abrió la puerta más cercana. El dolor era tanto en su tobillo como en su mano vendada, que ahora resonaba sangre, hizo que Tub quisiera llorar. Nunca había sentido tanto dolor, nunca se había enfrentado a los fantasmas así, nunca se había enfrentado a ella de esta manera. Pising, Tub jadeó hasta la habitación más alejada. Vio a Singa sentado en el suelo, sosteniendo una cuerda con su rostro afilado e inexpresivo. Pising, ¿estás bien? Solía tener una hermana. ¿Qué? Solía tener una hermana que se llama Maisa. Ahí Tub le dice: no importa lo que veas, no es real, no existe. ¿Puedes oírme?
Tub ahuecó el rostro de Singa intentando devolverlo a la realidad. Singa nunca había tenido miedo a los fantasmas ni a la muerte, pero esta vez se enfrentaba a recuerdos y conflictos internos, no solo a espíritus. No era de extrañar que estuviera conmocionado. Y Sin, tenemos que salir de aquí. ¿Puedes levantarte? Mi hermana murió por mi culpa. Tub frotó suavemente la mandíbula de Singa con el pulgar antes de recordar algo. Se quitó el collar de amuleto y se lo puso con cuidado a Singa. Si fuera tu hermana, no te culparía, te ayudaría si estuviera viva o muerta. Singa miró a los ojos marrones de Tub, preguntándose cuándo este chico, una vez tímido, que siempre estaba a punto de llorar, se había vuelto tan decidido. De repente, las puertas y ventanas se cerraron de golpe y se abrieron ruidosamente, aunque los herrajes de hierro deberían haberse oxidado hace mucho tiempo. ¿Por qué viniste? No sos vos quien me va a salvar de los fantasmas. Tub sonrió cuando vio que la chispa volvía a los ojos de Singa. ¿Nos quedamos juntos o esperas en el coche? Tengo cosas que comprobar. Singa se puso de pie colgando la gruesa cuerda del hombro. Permanezcamos juntos. Tub miró a Singa y extendió la mano para tomar de la suya, a pesar del dolor en sus heridas. Era mejor que dejar que uno de ellos desapareciera de nuevo. Al salir de la habitación, el caos y los gritos en la casa se silenciaron. Tub miró a Singa y apretó el agarre. Los fantasmas que vi no son la señorita Chava, tu hija. ¿Qué quiere decir? ¿No son las imágenes que dibujaste? Ella y su hija fueron las primeras víctimas aquí, asesinadas por su esposo, que invocó espíritus fantasmales para que las poseyeran. Si eran espíritus, ¿por qué poseer otros fantasmas? Dijo Singa, iluminando las escaleras con su linterna. A ver las manchas de sangre, miró la pierna de Tub y apretó la mano del joven. Es un antiguo espíritu vengativo que consume ofrendas y la vida de quienes practican magia negra. Cuando el practicante muere, espera a que alguien más realice el ritual de invocación una y otra vez. Posee a otros espíritus porque es un fantasma gemer. En Camboya, los huesos no se recogen para rituales posteriores después de la cremación. Un anfitrión no tendrá el poder. ¿Qué pasó después?, preguntó Singa cuando llegaron a la planta baja y entraron a la cocina. La mesa del comedor con 4 sillas le hicieron negar ligeramente con la cabeza. Este debería haber sido un hogar familiar sencillo y feliz. Tub continúa. Al investigar el caso del chamán, Izum también debió estar involucrado, ¿verdad? Probablemente se entrometió en algo que no debía, lo que provocó que estos espíritus lo siguieran. ¿Has oído el viejo dicho sobre la gente que actúa en forma extraña o comete asesinatos sin indicación previa? A menudo dice que un fantasma los obligó a hacerlo. Creo que esos 2 espíritus lo influenciaron para comenzar a adorar y ofrecer sacrificios, razón por el cual su comportamiento cambió. Si esas fueron las 2 primeras víctimas, tiene sentido. Singa apartó la mesa del comedor y levantó la alfombra, lo que provocó que el polvo se apareciera por todas partes. Después de eso comenzó a estudiar magia negra y probablemente se encontró con la leyenda de Maesu. En combinación con los sacrificios humanos, pensó que funcionó. Tub miró al suelo, apretando los labios. Talismanes rojos estaban pegados por todo el suelo, como para contener algo. Ofrecer 7 víctimas equivale a adorar a Maesu durante 7 días para cuidar de su hijo, pero en realidad solo está ofreciendo sacrificio a esos fantasmas, madre e hija. Con el paso del tiempo, las demandas de los fantasmas aumentaron, lo que hizo buscar nuevas víctimas cada 5 años. Ridículamente loco, dijo Singa. Se acercó al armario debajo del fregadero y sacó un martillo. ¿Eso es lo que obtuviste de ese maldito chamán? Tub rápidamente escondió las manos tras la espalda, sabiendo que era inútil, ya que Singa había visto las heridas. No lo vuelvas a hacer. Hay muchas maneras de investigar sin hacerte daño.
dijo Singa mirando a Tup antes de volver a examinar la casa. ¿Cómo llegaste aquí? Le pedí a Charles que me dejara. Está esperando afuera. Tup miró hacia afuera de la casa antes de volver a mirar a Singa. No tenemos mucho tiempo, Pisi. Solo falto yo. ¿Qué quiere decir? Soy la última víctima. Singa miró a Tup y se presionó la lengua contra la mejilla para liberar frustración. Atrás, ordenó Singa usando el martillo para romper el suelo de madera. Cada golpe era seguido por un grito y la casa temblaba, indicando que lo que esté ahí afuera estaba disgustado. Me estás faltando el respeto, decía un fantasma. Hermano, tenemos que darnos prisa, advirtió tú cuando el fantasma femenino reapareció entre ellos. Un jarrón volvió hacia ellos, estrellándose contra la pared y esparciendo cristales por todas partes. Afortunadamente ninguno de los fragmentos lo alcanzó. Maldita sea, maldijo Singa, golpeando el suelo hasta que se agrietó, revelando que no había tierra debajo. Tú ve a esperar en el coche. No, ¿cómo puedo dejarte aquí solo? A pesar de sus palabras, las acciones de Tub demostraban que estaba asustado. El sudor le goteaba en la cara y la sangre papaba de sus manos vendadas. Singa dejó de martillar, se quitó el amuleto y se lo volvió a poner a Tub. No tienes que usarlo. Póntelo y no te lo quite. Es una orden. No importa lo que veas, no huyas. Quédate aquí. ¿Entiendes? Al ver que Tub asintió regañadiente, Singa regresó al suelo. La madera se rompió gradualmente, revelando un gran agujero, y él sabía bien. Lo que fuera que hubiera ahí abajo no estaba limpio. El sonido de madera raspando hizo que Tum levantara la vista. Sus ojos se abrieron par de par a ver que la mesa de madera moviéndose hacia Singa. Pero antes que pudiera extender la mano, una mano pálida emergió del agujero y tiró Singa hacia abajo. ¡Ping! Gritó Tum. Bueno, estos son los capítulos 33, 34. Vamos a continuar entonces con los 34 y 35. Vamos con el primero que es, 35, que se llama El Espíritu Escapado. 35 y 36 vamos a continuar. Parte del capítulo exactamente donde quedó el anterior. Sinja cae por el agujero. Al caer, el agujero era pequeño, así que se lastima cuando traspasa la madera y al caer al piso siente que hay algo duro en el piso. No sabe qué, pero no es lo que debería ser si fuera tierra. Tub se asusta mucho al ver caer a Sinja y se asoma para ver cómo está. Sinja le dice que vaya a pedir ayuda al doctor Charm para que lo pudieran ayudar a salir. Tub no quería dejarlo, tenía miedo de que le pasara algo, pero le hace caso. Antes de caer, Sinja había logrado agarrar una cuerda y estaba más preocupado por Tup que por él mismo, porque le daba miedo dejarlo ahí arriba con ese espíritu loco que les quería hacer daño. Cuando ya estaba abajo, las sospechas que tenía Sinja de que podía haber algo más en ese agujero se hicieron realidad. Antes de irse, Tup le había pasado una linterna, que es la que él había llevado, y al alumbrar con la linterna lo que estaba en el piso, se dio cuenta de que había algo más. Él se había pensado que esa era la única parte de la casa donde había una alfombra que no debería haber estado ahí. Y que, claro, esa alfombra estaba cubriendo algo, y ahora sabía qué estaba cubriendo, porque ahí en ese agujero estaba lleno de restos de esqueletos, muchos de diferentes tipos. Y eso es lo que había golpeado cuando él cayó. Bueno, pasamos luego a Tub, que estaba a punto de abrir la puerta para poder salir y ve al espíritu de la madre y a la hija, los cuales aparecen para bloquearle el paso. No querían que Tub saliera a pedir ayuda porque querían acabar con ellos. Y Tub, armándose de valor, les dicen que lo dejen pasar, porque si no lo dejan pasar, no lo dejan tranquilo, no van a poder completar su ritual, porque lo necesitaban a él. Los espíritus, después de eso, lo dejan salir y no se interponen en su camino. Cuando Tub logra salir,
ve a la distancia como una serie de fantasmas estaban acechando el auto donde estaba el doctor Charm. Pasamos a Charm que, por otra parte, estaba ahí en el auto esperando, ya un poco ansioso porque no salía Tub ni Sinja. Y de repente nota que Tub estaba de pie junto a la puerta, pero no salía. Estaba ahí. Decide abrir la puerta del coche y empieza a hacerle gestos con las manos a Tub para llamar su atención y que se acercara. Justo cuando estaba a punto de pisar el suelo, o sea, bajando del auto, este suelo que debería haber estado firme, no lo estaba. Se ablandó y cedió, haciendo que él cayera junto a la tierra que estaba a su alrededor. Intenta poner la mano en el piso para poder sostenerse y se da cuenta que en el piso donde había caído no había tierra, sino que habían esqueletos apilados en ese agujero que se formó al caer. Él tuvo mucho miedo, no entendía qué estaba pasando, intentaba salir de este agujero que se generó, pero la tierra suelta que había, que seguía desmoronándose, no se lo permitía. Y empezó a escuchar una voz detrás de él que decía fuego, fuego en reiteradas ocasiones. Y de repente sintió una sensación de ardor en el pecho. Miró hacia abajo y vio que tenía algo como ardiendo, y en cuestión de segundos se prendieron llamas más intensas, la cual le empezaron a quemar la piel. Charm intentó quitarse la camisa mientras el ardor de la carne quemada le llegaba ese olor que generaba a la nariz y escuchaba una risa demoníaca de fondo, como de una niña, que, que se estaba burlando, digamos, de lo que estaba pasando. De repente escucha una voz de Tub que le pide que le dé la mano para poder ayudarlo. Charm le extiende la mano, sin pensarlo, queriendo solamente salir de ahí, pero justo cuando ya Tub lo estaba levantando, siente como le toman la pierna y escucha nuevamente esa voz que se burlaba de él, que decía que no lo iba a dejar ir porque él se iba a quemar, tenía que arder ahí. Charm ya ahí asustado de todo, se pone a pelear con este fantasma y le da una patada en la cara quemada y logra salir, lo suelta. Tub lo ayuda y sale de este agujero. Ahí pasamos a Sinja nuevamente, que seguía en el agujero esperando que alguien lo viniera a ayudar, y siente que se mueven cosas arriba, siente que está haciendo algo arrastrado, y ya impaciente por querer salir, Sinja toma un trozo de su camisa, lo ata a un extremo de la cuerda que tiene y en el otro lado ata la linterna. Recuerda que había movido una mesa que no estaba muy lejos de donde había caído él. Así que piensa que si logra poder enganchar esta linterna que amarró con la cuerda a la mesa, iba a poder trepar. Luego de un par de intentos, logra enganchar la linterna a la mesa o al objeto que estaba arriba y intenta comenzar a subir. Cuando ya iba a mitad de camino y estaba a punto de alcanzar nuevamente la cuerda, la luz que provenía desde arriba se bloqueó y al levantar la vista vio que estaba el fantasma de la mujer que le había dibujado Tupo hace un tiempo y lo miraba fijamente. Ella sostenía en su mano una aguja y un hilo. Estos eran rojos. Sus ojos, a diferencia de otras veces, ya no estaban completamente blancos, se habían transformado, revelando una pupila oscura, la cual significaba que estaba muy enojada. Su rostro se retorció y desencajó. Le sonrió con maldad a Sinja mientras comenzaba a arrastrarse hacia el pozo en 4 patas. En ese momento Sinja pensó que si se soltaba iba a caer y todo lo que había logrado hasta el momento avanzar se iba a perder. Pero si seguía aferrado a la cuerda, no sabía qué iba a hacer esta fantasma cuando llegara a él. Y de repente, mientras estaba pensando qué hacer rápidamente, escuchó la voz de Tup y
entra Tup porque ve a la fantasma ahí que está intentando acercarse a Sinja y toma el amuleto que le había dejado Luanpu y se lo tira a la fantasma. Ante eso, la fantasma se molesta mucho y deja de molestar en ese momento a Sinja. Sinja vio cómo este fantasma desaparecía, junto también con los objetos que estaban a punto de caer hacia el pozo con él, a este pozo, este agujero. Pero también vio en ese momento que la tela que estaba atada a la linterna y a la cuerda se estaba rompiendo y que iba a caer y que se iba a cortar y él iba a caer con la tela en cualquier momento. Rápidamente, Sinja usó su fuerza presionando el pie con el muro del agujero para poder salir de ahí, pero no lo logró. No alcanzó a llegar arriba. Y cuando ya pensó que iba a caer, Tub rápidamente le toma la mano y evita que caiga. Ahí ambos, junto con Chal, logran sacarlo del agujero. Y al salir, Sinja termina, curiosamente, acostado encima de Tub. Al estar sobre Tub, escucha cómo los latidos del corazón de Tub estaban vueltos locos, latiendo muy, muy fuerte. Y eso solo alivió a Sinja. Se sintió tranquilo de poder escucharlo, de escuchar a alguien vivo, porque solo había estado viendo a esta fantasma y a todos los huesos ahí en el agujero. Por su parte, Tup estaba muy cansado, jadeando completamente en una mezcla entre miedo y agotamiento. Ahí Sinja le dice a Tup que no estaba nada mal lo que había hecho, como alabándolo por haberlo ayudado. Y de repente Tup abre los ojos y se da cuenta de que estaba muy cerca del rostro de Sinja, demasiado cerca, y se pone muy nervioso. Inmediatamente lo primero que hace es preguntarle a Sinja que cómo estaba, porque estaba aún muy preocupado por él, y Sinja le dice, un cachorro vino a ayudar justo a tiempo, y comienza a alborotar su cabello como ya estaba tomando como costumbre. Bueno, al levantarse del piso, Tub nota que se filtra sangre de la camisa de Sinja y se ve como una especie de herida en el estómago. Ahí Sinja le resta un poco de importancia y dice que no es nada grave, que está todo bien y que era mejor momento de salir de ahí. Así que se acerca a tomar una fotografía enmarcada que estaba en el estante de la cocina de la casa, le da la mano a Tub y salen de la casa. Una vez que ya habían salido, Tub le dice que lo espere un momento porque necesita volver. Así que ahí Tub vuelve y Sinja lo espera. Luego de que ya logran salir de la casa, toman rumbo nuevamente en el auto y pasamos a lo que estaba pasando en otro lugar. A las afueras de la ciudad, nos dice aquí el libro, hablan de un molino que no estaba muy lejos del lugar donde ocurrió el primer incidente. Este era un molino que estaba sin uso hace mucho tiempo y sin dueños también. Era un lugar abandonado. Y en este lugar se encontraban los cuerpos de dos personas que estaban colgando de las vigas. Estas dos personas eran Dare y Jump. Pero también había más personas aquí. Estaba Darin, el teniente Kem y King, quien aún estaban vivos, pero apenas respiraban y estaban colgando de sus muñecas. En este lugar, que era una amplia zona, había muchos talismanes escritos con sangre, habían 7 muñecas chacabán con cabezas de animales que estaban colocadas en varias esquinas del talismán, con hilos sagrados que se conectaban a la persona sentada en el centro. Esta persona tenía unas manos arrugadas que contaban diferentes oraciones con unas cuentas hechas con dientes humanos y que se detiene en su oración cuando la luz del sol entra a este lugar.
y grita, váyanse, a los espíritus que estaban ahí rondando. Y al momento que él levanta su voz, estos desaparecen. Este hombre escupe sangre desde su boca a los cráneos que estaban frente a él con irritación, molesto, y sus ojos enojados miraron a los muchos animales que habían sido sacrificados como ofrendas a los espíritus que habían estado invocando. Y esta sangre estaba ahí corriendo por el piso. El hombre se mostraba muy impaciente por el retorno de Tup, porque necesitaban al sábado para poder hacer el ritual. Ante eso, Boom le sugiere que busquen un nuevo sábado, que no sigan esperando al chico, así le menciona, pero este hombre se niega. Le dice que él quiere y necesita que sea Tup, porque no solo quiere a Tup, sino que también quiere al fantasma que está con él. Es porque él, ese fantasma, es el fantasma que escapó. Y ese fantasma es el espíritu de la madre de Tup. Y con eso termina el caso 35. Pasamos entonces al caso 36, que se llama Actitud de Maravijaya. El caso parte cuando ya están de vuelta en el auto, Tup con Sinja, seguido en el auto por Charm, que se dirigen a la casa del tío Chai. Tup estaba muy agotado, ya se quedaba dormido del agotamiento después de pasar por tantas emociones, se golpeaba ahí la carita con las manos para no dormir y no dejar solo a Sinja porque sentía que en cualquier momento podía pasar algo. Sinja le dice como descansa, duerme, y él como que se negaba porque no quería dejarlo solo, quería estar alerta para poder cuidarlo. Ya una vez cuando llegan a la casa del tío Chai, se estacionan los autos y Sinja quería volver lo antes posible a Bangkok para poder saber, a la ciudad para saber qué estaba pasando en la comisaría. Sentía que ya no le quedaba tiempo. Así que iba a arrendar un auto para que pudieran volver pronto. Le informan esto al tío cuando llegan, que ya se tienen que ir y que van a arreglar sus cosas, comer e irse. Aunque Sinjas quería irse en el momento. Bueno, en ese momento, luego de conversar, Sinja deja tanto a Tup como a Char conversando con el tío y él ya se dirige a poder arreglarse para guardar las cosas. Pero cuando todos vuelven aquí a la casa, ya no eran lo que habían sido cuando salieron por la mañana. Sinja ya no era el oficial de policía que se veía todo intimidante, sino que ahora vuelve lleno de herida y cansado. Lo mismo Charm, ya no era este doctor juguetón y brillante que era cuando estaba en la mañana, sino que ahora también venía muy cansado y destrozado, y lo mismo le pasaba a Tup. Cuando Sinja va a la habitación a poder cambiarse, llega y se quita la chaqueta de cuero que traía y la camiseta. Sus ojos empiezan a ver los diferentes arañazos que tiene en el cuerpo. Estaba bien dañado con la caída que había tenido y se fija que tiene una puñalada en la cintura. Y se da cuenta que cuando cayó al pozo con huesos, uno se le había incrustado en la parte baja del abdomen. Mientras estaba ahí inspeccionando su cuerpo y dándose cuenta de esta herida, tocan su puerta. Y en primera instancia él pensó que era Tup, pero no, era el doctor Chan, quien se ofrece a curar a Sinja. Luego de ver la herida que tenía especialmente en el abdomen, le dice que necesita puntos. Y Sinja le dice que lo haga, que le cosa la herida. Él le dice que no tiene anestesia ahí porque están solo en una casa de un anciano, pero él le dice que no la necesita, siendo así muy duro. Charm lo mira con cara de ¿cómo, cómo dices eso? ¿Cómo no te preocupas como por ti? Pero ya viendo que él no iba a ceder, accede y le dice una frase, le dice, yo no sé cómo me enamoré de ti. Y accede a curar la herida de Sinja, pero le dice que con una condición. Y la condición es que
Apenas vuelva a la ciudad, vaya a ver a un médico para que le puedan revisar bien esa herida. Sinja se niega, le dice que no venga como pidiéndole promesas ni nada por el estilo. Y Chan le dice que si él no lo promete, le va a contar a Tub de la herida. Para que Tub no se preocupara, Sinja acepta y promete que va a ir a un médico una vez que vuelva. Mientras estaba partiendo con las limpiezas y poder poner los puntos improvisados el doctor, tocan la puerta y era Tub. Esto se lo voy a leer tal y como aparece en el libro. Bueno, tocaron la puerta y es Tub quien dice: Pisinja, ¿qué estás haciendo? ¿Puedo entrar? La voz desde la puerta los hizo mirarse el uno al otro. Chan dice: ¿vas a responder tú mismo o lo hago yo? Susurra. Notando que el hombre herido asentía en su dirección, Chan inmediatamente tomó el control de la situación y dice: no entres todavía, estamos ocupados. Sinja le dio una palmada en el hombro a Charm sin contenerse cuando él escuchó esto. ¡Ay! ¿Por qué me pegaste? La aguja sigue dentro, lo sabes. ¿Por qué entraste a la habitación Pichar? Dice Tup. Sinja, ¿puedes abrirme la puerta? La voz ansiosa de Tup hizo que Sinja fulminara con la mirada a la persona que le cosía la herida. Continúa cosiendo, dijo Sinja. Y le responde a Tup: estoy lidiando con asuntos del caso. Ve, dúchate primero. Sinja intentó hablar conteniendo la voz. El sudor le perlaba la frente y las palmas de las manos. Pero, dijo Tup. Hecho, gritó Charm, antes de guardar rápidamente todo el equipo y las pruebas en la bolsa de plástico. Aquí tienes algunos antisépticos y antibióticos. Gracias, dijo Sinja. Wow, debes estar impresionado conmigo ahora. No es demasiado tarde para dejar que te coquetee, dijo Charm. Sinja negó ligeramente con la cabeza antes de coger una camiseta nueva. El silencio fuera de la habitación le provocó curiosidad, así que se acercó a comprobarlo. El joven, sentado con las rodillas abrazados frente a la puerta, se levantó rápidamente agarrando ambos hombros de Sinja. ¿Qué estás haciendo? Me siento pegajoso y todas estas motas de suciedad son molestas. Son intolerables. Ugh, dijo Sinja. Mientras tanto, Charms salió rápidamente de la habitación, temiendo que su secreto fuera expuesto. Tub observó a Charm irse, hasta que se perdió de vista antes de volverse para mirar a Sinja. Sus suaves manos limpiaron el sudor de las sienes de Sinja, sin ningún indicio de disgusto. Solo vino a preguntar sobre el caso y si necesita dar una declaración. Ve a ducharte para que podamos prepararnos para regresar, dijo Sinja. Ve a ducharte primero, Pisinja. Te prepararé el desayuno. Al menos come algo antes de conducir largas distancias. Tú retiró las manos de Sinja y entró en la cocina, con el pequeño corazón apretado por lo sucedido. No se atrevió a preguntarle a Sinja, e incluso, si lo hiciera, el otro podría no responder. Después de todo, solo era un forastero, un chico cualquiera que había terminado quedándose con él temporalmente. Ay, eso me rompió el corazón. Vamos, y seguimos ahora. Después de esto, comen todos y se despiden de los tíos y emprenden nuevamente el viaje. El coche, a diferencia de cuando iban hacia Sisaket, en este caso en el tren, iba con un silencio absoluto, muy diferente a antes, cuando Tub solía iniciar conversaciones constantemente. Condujeron menos de 10 minutos antes que Sinja girara hacia la entrada de un templo. Le dice a Tub que vaya y aproveche de presentar su respeto a Luan Pu porque sabía que él lo quería hacer antes de irse. Tub, muy feliz, va a donde está los restos de Luan Pu. Hay una estatua también ahí en el templo y le rinde homenaje y le agradece por dejarle otro amuleto, por pensar de que probablemente Tub iba a perder el primero que le había dado.
Y también le menciona que ahora entiende lo que le decía antes, cuando le mencionaba que lo que veía no siempre era malo, porque en este caso le servía para poder ayudar. Mientras estaba ahí, siente una suave brisa acariciando su rostro, como si le ofreciera su bendición. Luego de esto, Tub le pide que proteja a todos los que estaban enfrentando este mal, especialmente a Pisinja, y que lo proteja también a él para poder mantenerlo a todos a salvo. Luego de esto vuelve al coche y retoman su viaje. El viaje iba sin incidentes, sin mayores complicaciones, no hubiera un suceso extraño ni nada fuera de lo normal mientras lo que llevaban de camino, y se dan cuenta que finalmente tal vez los espíritus los estaban dejando ir porque querían que tú volviera pronto. Dentro del camino hacen una parada en la cual tú vas a comprar toallas frías, agua y bocadillos para el camino, porque había notado que Sinja estaba un poco pálido. Al volver al auto después de comprar, extiende la mano para tocar la frente de Sinja y se da cuenta que tiene fiebre. Le pide que descansen, aunque sea media hora, para que él pueda reponerse y después retomar el camino. Sinja se niega inicialmente porque dice que tienen que volver y tú le rebate que si está enfermo, si pasa algo, no va a poder llegar a ayudar a nadie. Entonces que por favor descanse. Sinja ya deja de discutir con Tub y acepta poder descansar, y Tub le ofrece ir a comprar una medicina a una farmacia que estaba ahí mismo al lado de la bomba de benzina donde se habían detenido. Mientras Tub va a comprar, Sinja se toma las pastillas que le había dado el doctor Charm, y debido a que el asiento del conductor era un poco incómodo, se va al asiento de atrás y ahí se recuesta. Mientras está recostado se siente mareado y siente un dolor también muy fuerte de cabeza, así que empieza a masajearse la cabeza. Mientras está ahí, siente el sonido de la puerta del coche abriéndose, la puerta donde estaba él, y le entra una luz que le molesta mucho por el dolor que estaba sintiendo. Y aparece Tub. Tub le dice que le quiere poner el gel refrescante para que pueda calmar su dolor. Sinja le dice que suba al auto con él para hacerlo. Tub queda ahí un poco nervioso como ¿dónde me subo? Porque Sinja estaba acostado en el asiento. Así que Sinja, sin decir nada, levanta levemente la cabeza, lo suficiente como para que Tub se pueda deslizar en el asiento y sentarse. Una vez que Tub hace esto, se sienta, Sinja recarga su cabeza en el regazo de Tub, lo que hizo que Tub se pusiera muy tenso y queda un poco paralizado. Sinja tranquilamente le dice que cierre la puerta. Tub en automático le hace caso y cierra la puerta. Sinja le pregunta a Tub por la herida en su mano. Este le dice que todavía le duele, pero que se siente mejor y que el doctor Charm la había revisado. Sinja le dice que va a descansar por 30 minutos, así que no hiciera ruido y que no lo molestara. Mientras él cierra su ojo, Tub observa cómo Sinja se acostaba ahí con su ojo cerrado y sus brazos cruzados sobre su pecho. Se acerca a apartar el cabello de su frente y aplica este gel refrescante. Durante la siguiente media hora, Tub no pudo apartar la mirada del rostro que descansaba en su regazo. Con su mano acariciaba suavemente el cabello de Sinja, sintiéndose bastante a gusto con poder tenerlo así y poder cuidar de él. Y piensa que ojalá las cosas siempre pudieran ser así, así como de tranquila y siempre poder tener a Sinja a su lado. Mientras estaba ahí, inclina lentamente la cara hasta que la punta de su nariz toca el gel frío para reducir la fiebre que estaba en la frente de Sinja. Cuando Tub abre los ojos, se da cuenta que la persona que debería estar dormida lo estaba mirando. Y Sinja le pregunta que qué estaba haciendo. Tub se pone muy nervioso y le dice que solo estaba comprobando si tenía algo pegado en la frente.
Tup rápidamente se incorpora, muy nervioso, se puso rojo totalmente, su cara, todo, y ya no sabía cómo ocultar eso. Sinja le pregunta así como, ¿en serio? ¿En serio estabas comprobando eso? Se incorpora también y en ese momento tú ya estaba a punto como de decir, ya me salvé, me creyó y sorpresivamente y muy rápido, Sinja se acerca a él, muy cerca, lo suficientemente cerca para que estuvieran separados por pulgadas los rostros de ambos, con sus labios rectos, con su nariz ahí prominente, con sus ojos brillando y con sus cejas levantadas como les dice, entonces, ¿todavía tengo algo pegado? Tup se pone muy nervioso y dice que no, que no, que no tenía nada. Y Sinja le dice, ¿en serio? Así como, mira, mira con más atención. Tup se sintió explotar, arder la cara y sus manos ya no sabían dónde estar, sus ojos dónde mirar, porque sintió mucha vergüenza y su corazón latía como loco. Y para escapar de esta situación, hundió su frente en el pecho de Sinja, ocultando su rostro enrojecido. Sinja, enternecido por la reacción de Tup, le dice así como que era un pequeño cachorrito y le revuelve el pelo como ya está agarrando costumbre de hacer. Luego de esto, y de burlarse de Tup, sale del auto para poder lavarse la cara y retomar el camino, y mientras está afuera recibe una llamada de Mec, quien le dice que en la estación está hecho un desastre y que King y Darin estaban desaparecidos. Además le comenta que había un mensaje escrito en uno de los muros de la estación con sangre y que eso debería estar dirigido para él. Este mensaje decía, ofrece el alma para el abrazo del renacimiento, antes de que la desgracia muestre su rostro. Su rostro, envíame al sábado. Y con eso termina el caso. Bueno, llegamos a los momentos reveladores, como dijo Pauli. A mí me toca los expedientes 37 y 38. El 37 se llama El Cebo. Bueno, empieza con Sinja y tú estando en el auto rumbo a Bangkok. Solamente le faltaba una hora para que lleguen ahí, pero algo que le llamaba mucho la atención en ese momento a Sinja era la expresión seria que tenía el joven a su lado, como menciona él, leyendo algo en su teléfono. Y todavía él estaba pensando en qué iba a hacer con él. Le pregunta qué estás leyendo, entonces tú le dices, estoy tratando de encontrar una manera de detener el ritual. Simplemente le dice, arresta a esos dos, a ese padre y a ese hijo, y dales una paliza para que se deshagan de la molestia. ¿Cómo podemos acercarnos a ellos si esos dos fantasmas todavía están por ahí? Tú levanta la vista de su teléfono y mira al hombre que conducía, dato importante, el coche con una sola mano. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que me convierta en chamán? Algo así, le dice. Nunca he estudiado este tipo de cosas, solo he adorado al Luampú y ni siquiera sé qué hacer. Tú había, an- tú habló, perdón, antes de suspirar con frustración. Entonces, ¿qué estás leyendo? Le dice Sinja. Le muestra su celular a su hermano mayor y le dijo que estaba buscando en Google cómo exorcizar fantasmas. Realmente no sé qué más hacer, le dice Tuba Sinja, antes de bloquear la pantalla de su teléfono. Le dice, Piscín, ¿puedo preguntarte algo? ¿Es sobre Maisa? Tú queda boca abierto, dice, ante eso que le había dicho Sinja por la perspicacia que tenía, y luego asiente levemente. Y ahí le comenta un poco de la situación que había pasado con su hermano, un momento triste. Le dice, tenía una hermana menor, 4 años menor que yo. Un día cuando estábamos en el templo, Maisa dijo de repente que quería ir a jugar con su amiga, pero cuando miré a mi alrededor no había nadie.
Después de eso, Maisa empezó a hablar de forma extraña, a hablar con alguien que nadie más podía ver, solo ella. Cuando su madre la llevó al médico, le habían dicho que no era nada malo. Probablemente el médico asumió que era solo la imaginación de una niña a una edad temprana y que probablemente lo superaría. Pero luego de un año, Maisa seguía hablando con alguien. Comenta Sinja que su familia en ese momento estaba teniendo problemas. El padre, que era policía, había sido despedido por estar en servicio borracho y que su casa se había convertido en un infierno. La madre y él eran víctimas del padre porque diariamente recibían golpes y eran abusados verbalmente por su padre. Entonces, ¿la razón por la que dijiste que querías ayudar a tu madre fue esa? Pregunta a tu. Sí, responde Signa. Continuando con su historia, dice, un día mi papá llegó a casa borracho y empezó a golpear a mi madre por algo estúpido, como cocinar mal. Ese día fue la primera vez que me puse de pie y le tiré un jarrón. Se desató un caos en mi casa. Y fue entonces cuando Maisa vino y me apartó, diciendo que había un niño que le había invitado a jugar. ¿Sabes ¿sabes lo que le hice? Dice Sinjatub. ¿Qué hiciste? Pregunta tú. Le grité a mi hermana, la llamé tonta y le dije que lo que fuera que estaba viendo no era real. Luego le dije que se fuera donde quisiera. Sinja mira al frente como si estuviera reviviendo nuevamente ese día. Después de llamar a la policía, sigue Sinja comentando, para que llevara a mi papá, pensando que la vida podría mejorar, intenté encontrar a Maisa para traerla a casa. Entonces la encontré. Piscín, dice tú. La encontré, prosigue, ahogada en el canal detrás de nuestra casa. Lo curioso es que los vecinos cotilleaban que hace unos meses otro niño también se ahogó allí. Tú en ese momento aprieta los labios con fuerza. Si lo que decía Singa era cierto, era un espíritu buscando un reemplazo, piensa tú. Y pregunta, ¿sigues pensando que fue que fue mi culpa? Dice, perdón, es Sinja. Es por eso que me crees, le dice tú. Solo quería escucharte. Fallé una vez porque no escucha a Maisa. Sinja miró al joven de que inicialmente desconfiaba. Había reemplazado su ira hacia Tut con la frustración de recordar la tragedia de su hermana. Pero al ver a Tut sufrir por ver cosas que no quería, una parte de él decidió intentarlo. No quiero volver a fallar, le dijo. El sol en ese momento estaba justo por encima cuando llegaron al hospital. Sinha caminó directamente a la habitación donde estaba su amigo herido. Cuando llega, se saludan. El joven inspector se acerca a la cama y ve que de la cabeza al cuello, brazos y piernas, Sei estaba cubierto de heridas, lo que hace que suspire. ¿Estás bien?, le pregunta. Bueno, sigo vivo, le dice Sei, y le hace como una seña hacia la mesita de noche. Sinja abre el cajón y encontró una botella de color oscuro con el nombre Izum. Él, el nombre, dice, lo sé, dice. Meg encontró un registro de cambios de nombres de hace 15 años. El padre y el hijo cambiaron su nombre para realizar negocios sin problemas. Cada vez que cometían un delito encontraban un chivo expiatorio o escondían los cuerpos antes de mudarse. Construyeron nuevas identidades, se ganaron la confianza de la gente y luego comenzaron de nuevo los rituales de sacrificio. Eso explica Sinja. Acababa de enterarse de que Izun era el abad actual que se había cambiado el nombre a Anupap, mientras que el verdadero Anupap era Bom, que se había cambiado el nombre a Izum. En ese momento entra Meg, el oficial de inteligencia que no había estado en el campo durante mucho tiempo. Hola, dice, gente maltratada. Este es el chico llamado Tuf, señala a Tuf, que estaba de pie en silencio en la esquina. Sí,
dice Sinja. Y en eso Tub saluda diciéndole hola señor. Este es el estado de su puesto, dice Singh. Le entregó un archivo de la investigación de la escena del crimen. ¿Alguna pista sobre Darín y los demás? Todavía no, dice. ¿Qué hay de los sospechosos? Pregunta Sinja. ¿Te refieres al administrador del templo llamado Keun y al mocoso llamado Ya tenemos la dirección confirmada del anciano, le dice. Los oficiales se están preparando para rodear el lugar, pero no tenemos información sobre el tal El circuito cerrado de televisión estaba desactivado, los dispositivos de comunicación no funcionaban y todos los sistemas colapsaron como si un virus los hubiera atacado. El equipo de T, un equipo especial, estaba trabajando en ello todavía. No me refiero al abad, dice. ¿El abad no es un chivo expiatorio? No, responde Signa, y le entrega a Meg un marco de fotos que tomó de la casa abandonada en Sisaket. Mierda, dice. Ha sido un monje durante 15 años, pero ha estado matando gente como si nada. ¿Saben siquiera los aldeanos a quién estaban adorando? Averigua todo sobre estos dos, le dice Sinja. Sé que planean actuar en el cementerio esta noche, pero antes de eso debemos encontrar a los cautivos. En eso le pregunta, ¿no podemos rodearlos en el cementerio? A lo cual Signa niega con la cabeza. Si llegamos allí para entonces, nadie habrá sobrevivido. Por eso tanto Me como Se y Sinja estaban discutiendo qué planeaban hacer, lo que hace que Tub salga de la habitación para darles a ellos privacidad. Tub pensó en cómo lidiar con esos dos fantasmas mientras tanto. Si simplemente los ahuyentaba, podría encontrar nuevas víctimas repitiendo la misma tragedia. Necesitaban sí o sí exorcizarlos, incluso si parecía imposible. Se preguntaba él qué debía hacer, y en ese momento escucha una voz llamándolo que lo sobresalta. Necesito hablar contigo, le dice su hermano mayor. ¿Qué ocurre? Le dice él. Necesitamos dándose cuenta de que la conversación que estaba por empezar a tener con su hermano mayor era una conversación difícil. Necesitamos encontrar a Darín, le dice, y a los demás lo antes posible. En el pasado han matado a sus víctimas antes de llevarlas al cementerio para el ritual, así que no queda mucho tiempo, le dice. ¿Qué quieres que haga? Ser el cebo, le dice. En ese momento lo que hace Tut es apretar la mano. No era que no hubiera pensado en eso, pero él seguía estando ansioso. Si Sinja tenía éxito con respecto a este plan que tenía, encontrarían a las otras víctimas y salvarían a todos. Pero si el plan fallaba, todos morirían, incluido el propio Tub. En ese momento, él le dice que confiaba en Sinja, extendiendo su mano para tomarla de él, sonriendo, diciéndole, eres muy hábil, salvarás a todos. No te confíes demasiado, le dice Sinja. No sabemos qué han planeado estos dos bastardos. Sinja mira al chico a su lado, que parecía completamente tranquilo, y este le dice, haré todo lo posible por ayudar. ¿Estás seguro? Le pregunta. Sí, le dice. Entonces ve a prepararte, te explicaré todo el plan. En eso, Singa lo que hace es conducir a Tut a una habitación continua que estaba justamente reservada para que se puedan preparar para operaciones especiales como las que estaban por realizar ellos. Eh, Había ropa, armas, dispositivos de comunicación inalámbrica, todo en la habitación, lo que hace que Tub se emocione. Pero cuando llegan a la cama, Singa le entrega un conjunto de ropa, un dispositivo de escucha y un rastreador y un cuchillo a Tub. Y le dice, cámbiate de ropa mientras escuchas. Tub asiente rápidamente y empieza a tomar la ropa y a colocarla a su lado. Se quita lentamente la camisa y luego comienza a desabrocharse los pantalones. Pero antes de que pudiera bajárselos, mira a Singa sonrojándose y le dice, ¿no vas a darte vuelta? ¿Por qué debería? Le dice Sinja.
apoyado contra la pared con los brazos cruzados, observando al chico que tenía delante. ¿Quiere que te dé vista? Le dice Sinja. No, le dice tú. Puedo hacerlo yo mismo, quitándose lentamente los pantalones, sintiéndose avergonzado. Esos tipos probablemente no estén lejos de donde ocurrió el primer incidente, le dice Sinja. Tengo oficiales registrados silenciosamente en la zona. Lo que tienes que hacer es ir al cementerio. Creo que uno de ellos estará allí. Tub le dice que sí, y él le dice habrá dos oficiales siguiéndolo en secreto. Así que no te preocupes, si se acercan, los oficiales entrarán a arrestarlo inmediatamente. Cuando Tub se termina de alistar poniéndose unos jeans negros y una enorme camiseta negra y una sudadora con capucha a juego, él le pregunta, ¿y tú? Daré órdenes desde una camioneta, le dice Sinja, no muy lejos de donde tú estés. Y ahí le saca algo de su bolsillo y le dice, cuídate. Lo que le da es un collar amuleto que casi había caído en la tumba aquel día. Fue colocado una vez más, dice, alrededor del cuello de Tub. Sus ojos castaños, claro, se clavaron en los de su superior. No sabía qué pasaría en este viaje, si sobreviviría o no. Así que no debería aprovechar la oportunidad que tenía ahora, piensa Tub. Entonces le dice Piscín y le interrumpe Signa diciendo, usa este cuchillo solo cuando sea absolutamente necesario. No vuelvas a cortarte. Sinja coloca el cuchillo en el bolsillo de Tub. Luego rozó suavemente la oreja de Tub y le puso un auricular para comunicarse con su pequeño cachorro. Revísalo. ¿Puedes oírme? Singa se puso su propio auricular y sale de la habitación para probar si funcionaba o no. Le dice, ¿tú puedes oírme? Nuevamente le dice, tú, el auricular tiene un problema. Y en eso Tub le dice, me gustas. Sinja no respondió. La voz temblorosa al otro lado le dio la impresión de que el chico había reunido todo su coraje para decir eso. ¿Esta es tu forma de probar el auricular? No sé si tendré otra oportunidad de decirlo. En fin, por favor, no te enojes, dice tú. Singa se rió entre dientes antes de abrir la puerta y volver a entrar. Ver al chico que acababa de confesarse, sentado en la cama con la cara cubierta y las orejas enrojecidas, hizo que Sinja quisiera burlarse más de él. Entonces le pregunta, ¿qué acabas de decir? No te oí. Nada, le dice tú. ¿En serio? Sonó como si hubieras dicho algo, le dice. No dije nada. ¿No dijiste que te gustaba? Tub levanta la vista de sus manos y se encuentra con los ojos de Sinja. Al ver que su hermano mayor no estaba enfadado, sino que levantó una ceja y sonrió con suficiencia, Tub se sintió ligeramente aliviado. Sí, le dice, sí que. Me gustas. ¿Desde cuándo? Le pregunta Sinja. Yo no lo sé. Tub suspiró y apoyó la frente en el pecho de Sinja. Me di cuenta un día. Qué mal momento, dice Sinja. Lo siento, dijo Tub empezando a alejarse, pero unos brazos fuertes y cálidos lo rodearon del cuello, abrazándolo. Saldrás de esto, Tub. Tú también, le dice. Sí, respondió Sinja, suavemente acariciándole la cabeza al joven. Tenían que tener éxito con este plan porque no quedaba otra opción. Una vez que, bueno, estuvieron todos listos, Tub fue llevado a la camioneta, donde se iba a dirigir justamente al lugar del último incidente, donde todo había comenzado, donde le había encontrado Sinja por primera vez a Tub. Dentro de esa camioneta había también otros 4 oficiales, incluido a Meki Sinja. Habían tratado de reunir solo a pocas personas, ya que los demás, como ya se había comentado, estaban heridos. Y bueno, a Sinja le preocupaba un poco el, el traer más gente porque, bueno, podrían terminar siendo parte de las víctimas. Entonces lo que hacen es como un repaso del plan nuevamente,
Y le dice a los oficiales que estaban con ellos si habían entendido lo que él les había dicho, a los cuales estos dijeron que sí. Entonces le dice, bueno, comencemos. Pongamos en marcha el reloj de la misión para todos. Sí, señor, dicen. Cuando la camioneta se detiene al borde de la carretera, Tub y dos oficiales salen. El joven miró a su superior una vez más. No hubo vacilación ni debilidad. Quería que esta pesadilla terminara. Entonces Sinja en ese momento le dice, tengan cuidado, y ve cómo Tub se aleja. Una vez que la puerta se cierra de la camioneta, Sinja se cambia de inmediato de ropa y se pone todo como una ropa oscura, ¿no? Vaqueros negros y una camiseta negra ajustada, también con una sudadera y una pistola en sus manos. Y es ahí cuando Meg le pregunta, ¿estás seguro de que estos dos están listos? No, perdón, Sinja le pregunta a Med, ¿estás seguro de que estos dos están listos? Refiriéndose a los oficiales, a lo cual Meg le dice que sí, pero que odiaba el plan de él. Entonces Sinja le dice que él también. ¿Has pensado qué hacer después de que lo capturen? Le pregunta. Lo averiguaré sobre la marcha. Dijiste que están esperando a ese chico porque es su objetivo del sábado, pero olvidaste que tú también naciste en sábado, le dice. Él es un artista y yo soy policía. No enviaré a un chico a morir. Singa se puso una máscara negra y la capucha sobre la cabeza. Sus ojos feroces no mostraban ningún tipo de preocupación. Entonces le preguntan, ¿vas a hacer el cebo tú mismo? No lo, no lo pensé, le dice. ¿Pensar? ¿Solo piensas? Sin, idiota, le dice. En lugar de gritar, ¿por qué no consultas al equipo de búsqueda sobre tu progreso? Hemos revisado 10 lugares, faltan 8 más, le dice Meg, mirando la pantalla que mostraba las áreas de búsqueda, incluyendo almacenes abandonados, cementerios y posibles lugares de rituales que Signe había mencionado. Avísanos si encuentra algo, le dice. Si los culpables actúan primero, asegúrate de encontrarlos antes de que muera. Cuidado con lo que dices, grita Med con frustración. Al fin y al cabo, Sinja era su amigo. Signa miró por la ventana y suspiró. Esperaba que el chico no se diera cuenta de que él no era el verdadero cebo para los asesinos, sino era él. Y con eso termina el expediente 37, chicas. Vamos al siguiente, al 38, con el título No quiero ver. Bueno, ya estaban en ese lugar, el sol comenzaba a ponerse desde el centro del cielo. Había, dice, una bandada de pájaros que volaba en grupos en ese lugar y se habían empezado a formar como unas nubes oscuras em, que atraerían lluvia, dice. El viento acechaba el lugar, haciendo agitar las copas de los árboles, y había como un chirrido al unísono en el lugar. Tú dice que aparta la mirada del cielo para mirar para atrás. Esta vez a darse cuenta de que, bueno, se estaba alejando de el camino. Estaba a punto de regresar al lugar donde todo había comenzado, y quien quiera que hubiera hecho esto había dejado esa advertencia deliberadamente, escribiendo intencionalmente sábado, por lo que debían saber exactamente dónde encontrarlo a él. Me pregunto, dice él, si esto funcionará para sí mismo. Y en eso escucha a Sinja diciéndole, hablando solo, dice que mira a la izquierda y a su derecha cuidadosamente antes de responderle. Y le dice, va a llover pronto. ¿Por qué? ¿Estás siendo cobarde ahora? Le pregunta, no, no lo estoy. De lo contrario, la respuesta vacilante de Tub hizo que la persona al otro lado riera levemente. Y en ese momento le dice, de lo contrario, ¿cómo podría enamorarme de ti? ¿Qué dijiste? Le dice. La voz de Tut era tan baja que Signa no podía oír la última parte. Nada, le dice. ¿Estás en el coche, Piscín? No te mojes, le dice. Después de que termine este caso, ¿qué quieres comer? Le dice Signa. Yo te invito. ¿En serio? Le dice. ¿Qué tal si vamos a comer barbacoa de cerdo? ¿Eso es todo? Si dijera que quisiera cocinar en casa contigo, no estarías de acuerdo, ¿verdad? Sinja
Se ríe entre dientes, divirtiéndose por la situación. ¿Por qué no estaría de acuerdo?, le pregunta. ¿Quieres hacer algo más que comer? No. La expresión de sorpresa de Tut hizo que Singa negara ligeramente con la cabeza. "Mm", le dice, vayámonos a casa y cocinemos algo juntos. Tut no sabía por qué le sorprendió el hecho de que la respuesta de su hermano mayor fuera corta. ¿Nos están siguiendo la policía por aquí? Sí, le dice, ¿tienes miedo? Me temo que se mojarán por mi culpa y me temo que también saldrán lastimados. ¿Qué ves a tu alrededor?, le pregunta. Solo árboles, le dice tú, notando también una varilla de incienso pegada boca abajo en el suelo. Por su nueva apariencia, estaba claro que solo había estado allí por un poco tiempo y que cualquier ritual que se estuviera realizando definitivamente no era bueno para ellos. ¿Algo más?, le pregunta. Sí, son fantasmas. Todavía, si son fantasmas, todavía no he visto ninguno, pero supongo que habrá un ritual aquí. Deben haber atrapado a otros espíritus porque tenían miedo de que viniera y se llevaran las ofrendas. Si sucede algo extraño, le dice Sinja, corre de vuelta al coche. ¿Cómo puedo hacer eso? Tengo que traerlos para que me atrapen. De acuerdo, entonces. Cortaré la señal primero para que los malos no se den cuenta y salgan, dice Sinja. De acuerdo, gracias por quedarte a hablar conmigo, le dice. En ese momento, Signa lo que hace es colgar la llamada para mirar a través de los árboles y ver al joven sentado en un viejo tocón de árbol. En eso escucha que le dicen, inspector, está todo listo. He asegurado la primera posición, le dice, estoy a punto de ir a mi posición también. Recuerden, le dice Sinja, si alguien aparece, busquen una oportunidad para llevar a Tub de vuelta al coche. El otro equipo debería seguirme desde lejos e informar a Mec. El culpable podría ya saber que hay alguien aquí, así que tengan cuidado. A lo cual todos le dicen que estaba entendido. Después de terminar de dar las órdenes, Signa lo que hace es apoyarse eh, en un árbol donde se podía ocultar. Sus agudos ojos estaban todo el tiempo en Tub. Cuando ve al chico mirando su mano vendada, moviendo los dedos con una sonrisa orgullosa, dice que una sonrisa aparece también en el rostro del joven inspector, lo cual hace que él se diga, realmente necesito fumar. Pasa el tiempo hasta el anochecer y el cielo comienza a tornarse morado. Destellos de luz del cielo y los rugientes sonidos hicieron que Tut también apretara su abrigo. La luz del sol estaba disminuyendo y ya llegaba al suelo. El frío del bosque comenzó a acercarse sigilosamente, al igual que la premonición que hizo Tut que apretara los puños. ¿Oíste eso?, le dice así. Sí, porque no hay ni un movimiento todavía, a pesar de que está oscureciendo. Debe de estar cerca. Signa levanta su reloj de pulsera y vio que eran las 6:30. ¿A qué distancia está el equipo de búsqueda? Quedan 4 más. De acuerdo, manténganme informado del progreso. La comunicación se corta y ahora Signa tenía que concentrarse mucho más en Tut porque estaba oscureciendo. Y usar linterna haría que eh, alertaría al culpable de que ellos estaban ahí. Se escucha en ese momento un susurro, el sonido de arbustos moviéndose, que alerta a Sinja para que se escondiera mucho mejor detrás del árbol. La fuente del ruido, dice, estaban a unos metros de distancia, lo que significaba que estaba también cerca de tú. Habla y dice, posiciones 1 y 3, prepárense. Y Sinja se pone la capucha antes de acercarse un poco más. Se escucha nuevamente un susurro, frunce sin el ceño y mira hacia el otro lado. El cuchillo a su lado estaba desenvainado y mantenía en posición de alerta. Los pasos que se acercaban no mostraban signo de desaceleración. Está cerca, dice, ya viene. De repente, Sinja se abalanza, sobre la persona que se acercaba para mantenerla en silencio. Y luego susurró con un tono tenso. ¿Qué pasa? ¿Por qué dejaste tu posición?, le dice.
Es la posición 1. La posición 1 está muerta, le dice. ¿Qué? Dice Sinja. Noté que se quedó en silencio mientras hablábamos, así que dejé mi posición temporal para comprobarlo. Cuando llegué allí lo vi tirado en un charco de sangre. Esto es malo. Lleva tú de vuelta al coche ahora, dice. Y en ese momento se escucha un trueno resonar con la lluvia cayendo como una broma, dice. Mierda, maldice Sinja. En eso corre hacia donde está Tut y al ver al joven sentado, dice, acucurrado en el mismo viejo tocón del árbol, le hace suspirar. En eso, Sinja maldice antes de correr hacia Tut. Sin, cuidado, le dice Tut. Los ojos de él se abrieron de par en par, señalando detrás de Sinja, su hermano mayor, sintiendo una sombra pasar detrás de él. Rápidamente se esquivó a un lado. El hombre del impermeable negro se bajó lentamente la capucha dejando descubierto su rostro. Giró con destreza el cuchillo de supervivencia que tenía en la mano. La lluvia limpió las manchas de sangre, dejándolo limpio de nuevo. ¿Tienes un plan tan bien trazado, pero terminaste fracasando? ¿Frustrado, inspector? No mucho, responde Signa, colocándose frente a Tut para protegerlo. Sus subordinados indicaron que se acercaban sigilosamente detrás de Bond. ¿Por qué nunca recuerdas que nadie puede atraparme?, le dice a Sinja. Bond grita en medio de la lluvia. Cuando el oficial detrás de él estaba a punto de agarrar a Bond, de repente se congela, como si su pie fuera succionado por el suelo ahora fangoso. El cuchillo de supervivencia se balanceó hacia atrás, cortando el cuello del oficial hasta el hueso. Un líquido rojo brillante brotó de la herida, mezclándose con la lluvia y fluyendo hacia el suelo. El oficial intentó hablar, pero su voz era demasiado débil para ser escuchada, antes de desplomarse en el suelo, dando su último aliento. Bastardo, le grita Sinja. Vaya, vaya, le dice Bond, si das un paso más, el arma que tomé de la comisaría podría explotar. Signa se congeló inmediatamente cuando una mano desde atrás tiró de su camisa. ¿Sabes cuánto tiempo, le dice Bond, me hiciste perder viéndote dando vueltas protegiendo a este chico? Por tu culpa. Este maldito plan está arruinado por tu culpa. Bang. Bond grita disparando al cielo. Su mano libre se araña el brazo y su torso. Sus ojos estaban inyectados en sangre mirando a Sinja y Tut con un odio manifiesto. Lo intenté, realmente intenté actuar con normalidad, le dice Bond. Incluso trabajé con esos chicos con muerte cerebral, a los que solo le importaba cazar fantasmas. Todo lo que tenían que hacer, todo lo que tenía que hacer era contarles alguna historia de fantasma y traer un par de espíritus y me aceptaron en el equipo. Idiotas. En eso aprovecha Signa y le dice a Tut que corra al coche. ¿Y tú qué? Si papá no hubiera insistido en llevarse a ese niño, ya habríamos terminado el ritual, le dice Bond. El cañón del arma empieza a apuntar a Tut, lo que hace que Signa se mueva para protegerlo. El espíritu de tu madre. ¿Dónde está?, le dice Bond a Tut. ¿Qué tiene de especial? ¿Dónde están los demás?, le dice Sinja. Darín, el teniente Ken, King y esos dos niños. ¿Dónde están?, grita Sinja, tratando de distraer un poco a Bond para que él pudiera seguir protegiendo a Tut. Ah, esos, le dice Bond. ¿Pronto estarán muertos? No te preocupes. Probablemente estén realizando ahora mismo el ritual del martes. Luego será miércoles, jueves y viernes. Mirando a Tut dice, sábado problemático. Y yo también. Bueno, tú eras la primera opción, le dice Bond a Sinja. El único problema era que papá lo quería él. Así que entrégamelo, le dice, y nadie saldrá herido, refiriéndose a tú. ¿Por qué seguir los días?, le dice. ¿Por qué Maesú?, le pregunta Signa, intentando desviar la atención de Bond, del chico que estaba detrás de él. ¿De verdad no lo sabes?
porque Maesu me ayudó, le dice. Me ayudaron a seguir con vida, quitando la vida de otros. Eres un psicópata, le dice Sinja. ¿Y qué? Esas personas odiaban su vida de todos modos. Deseaban ser ricos, deseaban que sus padres cambiaran, deseaban aprobar los exámenes, deseaban que su negocio prosperara, deseaban ser felices. Patético, le dice Bond. Tú eres el patético. Cuando la gente reza y desea, solo quiere un poco de esperanza, no que alguien como tú les robe la vida por tus tontos rituales y creencias con tu loco padre. Y ahí le dice, tú corre. Y se escucha otro disparo. Bang. Signa disparó con precisión a los hombros de Bond, haciendo que soltara el cuchillo a Esparta. Maldita seas. Se escucha dos disparos más. Bang, bang. Los disparos resonaron por el bosque. Signa empuja a Tut fuera del camino de la bala. El joven comenzó a correr, como se le había ordenado. Vuelve, grita Bond, apuntando a Tut. El joven inspector lo alcanzó a tiempo y le arrebató el arma de una patada. Signa agarra el brazo de Bond, lo tira al suelo, se sienta a horcajadas de él y empieza a darle puñetazos. Se arma una pelea bajo la lluvia. Signa parecía tener la sartén por el mango hasta que Bond echó un vistazo y nota que de la cintura de Signa emanaba sangre. Lo que hace es empezar a pegarle en repetidas ocasiones en ese lugar. Su frenesí adormeció el dolor de la herida de su hombro. Sonrió maniáticamente y siguió golpeando la herida de Signa repetidamente antes de buscar el arma. Y nuevamente dispara. ¡Pam! El disparo rompió el largo silencio, haciendo que Tut mirara hacia atrás. La preocupación de dejar a Signa solo hizo mirar entre la salida del bosque y el camino de regreso. Y ahí es donde Tut decide volver, donde estaba Sinja. El suelo fangoso se le pegaba a los pies, dificultando cada paso que daba. Se quitó los zapatos y corrió de regreso. Cuando llegó vio a los dos hombres intercambiando golpes, con Sinja casi acorralado contra un árbol. Grita su nombre, y sin la voz familiar sobresalta a Signa, lo cual le hace que le preguntara ¿por qué volviste? Bond recogió una varilla de metal que estaba escondida en la hierba y apuñala en la vieja herida de Signa. Y lo que antes era unos pocos centímetros de profundidad, ahora lo había atravesado por completo. No está mal, no está mal, dice. Parece que el señor policía tiene el espíritu de Jaxa. No me extraña que el fantasma de mi padre tuviera tantos problemas, dice Bond, limpiando la sangre que fluía de la cintura de Signa y se lame la mano, y se lame la mano. Dice, la sangre de Jaxa no está nada mal. ¿Qué tal si también pruebas mi bota? Le dice Sinja, sonriendo con insuficiencia apoyando la cabeza contra el árbol. Sigue siendo arrogante, ¿verdad? Eres un bastardo, le dice. Bom empuja la vara más profundamente en la herida de Sinja, haciendo que la sangre se derramara de la boca de él. No le toques, grita tú, apresurándose a entrar, apartando a Bond antes de atender a Sinja. ¿Por qué regresaste? Le pregunta Sinja, acariciando suavemente la mejilla de tú. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Le repite varias veces tú, quitándose la sudadera con capucha para presionar la herida de Sin, mientras las lágrimas brotan y nublan su visión. Mantén la calma, no es tu culpa, dijo Signa acariciando la cabeza de Tut para consolarlo. El joven estaba frenético a punto de perder la cabeza. Un cañón de pistola fría presionó la parte posterior de la cabeza de Tut. Levántate, le dice, me has hecho perder mucho tiempo. No, grita Tut, enojado por primera vez. ¿En serio? El arma se movió hacia la cabeza de Sinja. Elige. No escuches, le dice Sinja a Tut, mirando desafiante a Bond. Espera, iré, le dice Tut, pero déjame llamar a alguien para que lo ayude primero. Solo un momento. ¿Crees que tiene derecho a negociar? Dice Bond.
No tienes elección porque tu padre me necesita, dice Tub, a lo cual hace que Bomb se frustre. Se lleva la lengua a la mejilla antes de volver a mirar a Tub y le dice, tienes 30 segundos. Aprovecha ese tiempo de acercarse a Singa, presiona el cuello de él y dice, Pimet, ¿me oyes? Habla más alto, la ambulancia viene y voy a entrar, dice Meg. Sigue hablando como si no respondiera. Pimet, por favor, ven a ayudar a Piscín. Que alguien lo ayude, por favor, grita. Se acabó el tiempo, dice Bon. Levántate antes de que te vuele los sesos. Si sigues a este tipo, me enfadaré mucho. Grasna signa. Prefiero que te enfades a perderlo, dijo Tut, besando la mejilla, a perderte, dijo Tut, besando la mejilla de Sinja y embozando una última sonrisa. No quiero verte así, Piscín, así que debes sobrevivir, ¿de acuerdo? Tub se pone de pie y sigue a Bon a las profundidades del bosque, mirando a Sin con ojos tristes. Realmente esperaba no tener que ver a Sinja en ninguna otra forma. No quería volver a ver el espíritu de su amado. Realmente no lo quería. Y bueno, acá termina el expediente 38. Vieron que no eran muchas revelaciones. Demasiada emoción en solo 6 capítulos. Perdón que lo dejemos así, pero bueno, era hasta ahí. Hasta ahí, como tú lo dejas ahí todo herido por eso a Singa. Pero bueno, tenía razón, prefería que Singa se enojara con él a que ver el fantasma de Singa por ahí. Bueno, yo creo que por hoy estamos, chicas. Deberíamos ir cerrando, son casi las 2 y me estoy durmiendo. Ya. Así que gracias a todas las que vieron, las que aguantan. Tenemos la mejor hinchada porque miren la hora que es y nos están haciendo el aguante. Un viernes que generalmente uno también, aparte de dar descansar un poquito ahí, ya se quiere también ir a dormir porque viene de la semana bastante complicada, pero acá están haciéndonos el aguante, así que son las mejores. ¿O no? Sí. Y nos vamos preparando para que desde el 31 de octubre vamos a estar con todas las tendencias con la serie, así que vamos calentando los motores para eso. Vayamos practicando desde ahora. Después nuestras reuniones de para cuántos vamos. También tenemos que Exacto. preguntar a las chicas si obviamente yo supongo que sí, pero van a querer que nos juntemos los viernes para, no sé, bueno, dependiendo de qué día van a poner la serie, hasta ahora no sabemos, chicas, ¿no? Días no dijeron lo que van a pasar la serie, así que todavía no sabemos, pero supongo yo que van a querer que nos juntemos a charlar de cada episodio. Los viernes a las van a estar capítulo. Entonces, los viernes, Dios mío. Yo creo que los viernes ya es típico de la empresa. Bueno, vamos a ver entonces, a ver si toca viernes. Entonces, dicho eso, y con la invitación al próximo viernes que se vienen muchas revelaciones, vamos a ir terminando por hoy. Chicas, ¿algo hay que decir para que cerremos? Agradecer a todas y me voy porque Pu acaba de publicar una historia. Espero que tengan un buen descanso y nos vemos. Nos estamos viendo. Adiós. Prioridades, prioridades. Buenas noches. Estoy viendo. Nos vemos, gracias por estar toda la semana. Descansen y vayan a ver la historia de Pooh. Chao, chao.